La enseñanza de este día va a ser sobre la oración que lo tiene todo, segunda parte. Todos digan segunda parte. Our teaching for this morning is going to be on the subject, the prayer that has it all. Amados, este tema que voy a compartir en esta mañana es parte de las enseñanzas que estamos compartiendo sobre la vida victoriosa que tenemos en Cristo Jesús. I was saying that today's teaching is part of the series of teachings that we're sharing on the victorious life in Christ. Amados, la vida ganadora, que ganen las circunstancias de la vida. Y hay circunstancias que son muy difíciles. La vida victoriosa se vive cuando conocemos primeramente quién es Jesucristo, quién es el que vive dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, y quiénes somos en Él. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Beloved, the victorious life, the winning life in Christ is lived when we know who Jesus is, who is the one who lives inside of us, and then who we are in Christ. En tercer lugar, y aquí entramos en la materia de este día. Thirdly, and this brings us to our teaching today. En tercer lugar, la vida victoriosa se vive a través de la oración. Se vive comulgando con Dios, platicando con Él y sobre todo practicando la presencia de Dios. Orar es estar conscientes de la presencia del Señor y hablar con Él. Thirdly, the victorious life in Christ is lived praying. It's lived fellowshipping with the Lord and talking to Him. El ejemplo más grande que tenemos en la Biblia acerca de lo importante, lo valioso que es platicar con Dios, es el ejemplo de Jesús. I was saying that the greatest example that we have in the Bible concerning the value, the importance of prayer is the example of Jesus. Mire, le voy a dar una perla. Let me give you a pearl. Aquí se habla mucho de la fe, de lo importante que es creerle a Dios, confiar en Él. We talk a lot about faith in this place, the importance of trusting the Lord. La fe de Dios, hermanos, viene por el oír de la palabra de Dios, pero el poder de Dios viene por la oración. El poder de Dios viene por la oración. I was saying that the faith of God comes by hearing the word of God, but the power of God comes through prayer.
Without prayer, you cannot exercise the power of God. Y lo vamos a ver eso en la palabra. We're going to see that in the Word of God. Sin la oración no podemos nosotros ejercitar el poder de Dios, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Miren, la vida de Jesús fue una vida de oración, y en todas las etapas de su ministerio, en todos los ciclos de su vida, la vida se compone de ciclos. Yo estoy viviendo un ciclo muy interesante en estos días. Un ciclo tiene su principio, tiene su fin. El que está en la escuela está viviendo un ciclo de su vida. Y en todos los ciclos de Jesús, los ciclos, las etapas de su ministerio, hay algo que vemos en Jesús. Lo vemos practicando la oración. Lo vemos orando. Jesus, beloved, was a man of prayer. The life of Jesus was the life of prayer. And throughout his ministry, in the early part of his ministry, the middle part of his ministry, the latter part of his ministry, we find him praying. Esto es interesante ver que al principio del ministerio de Jesús, a la mitad de su ministerio y al final de su ministerio, lo vemos orando. Voy a darles una porción de la palabra de Dios. Marcos 1:35. Aquí vemos a Jesús comenzando su ministerio y está orando. In Mark 1:36 we see Jesus. He's beginning his ministry and he begins it praying. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está comenzando su ministerio y lo comienza con oración. In Mark 1:35, the Bible says, in the morning, rising up before day, he went out and departed into a solitary place, and there he prayed. He began his ministry praying. Ahora, hay dos cosas muy interesantes que yo encuentro en la Biblia que se conectan con la vida de oración de Jesús. Now, there's two things that I find very interesting connected to the prayer life of Jesus. Primero, en mi mente, y porque lo veo en la Biblia, yo miro a los discípulos de Jesús. Los miro siguiéndolo de un lugar de oración a otro lugar de oración. Se va de un lugar de oración a otro lugar de oración y los discípulos lo van siguiendo y están viendo todo lo que está haciendo. The first thing that I see is the disciples of Jesus following him from a place of prayer to another place of prayer. Jesus is praying and then he goes to another place and he also prays, and the disciples are right behind him watching him as he prays. Is that important? Of course it is.
¿Es importante saber eso, pastor? Claro que sí. Pero hay algo más que yo encuentro. Y aquí está el secreto del poder de Dios. Now there's something else I see here. And this is where the power of God is at. En segundo lugar, encuentro que entre medio de estos lugares de oración, miramos a Jesús ejercitando su ministerio. ¿Haciendo qué? Lo vemos predicando, lo vemos enseñando, lo vemos orando por los enfermos y lo vemos echando fuera demonios. Y eso requiere el poder de Dios. Se va de un lugar de oración y comienza a ejercitar su ministerio, termina su ministerio y se va a orar otra vez. Lo repito, entre medio de esos lugares de oración, Jesús ejercita su ministerio de poder. Now here's the thing, secondly, in the midst of his prayers, I see Jesus exercising his ministry. He's praying in a certain place, then he begins to preach, he begins to teach, he begins to pray for the sick, and then he begins to cast out devils. Brother, you need the power of God to do that. And then he goes to pray again. And the disciples are watching him. Look what the Bible says in Mark chapter 1. Mire lo que dice la Biblia en San Marcos 1:36. Jesús acaba de orar. El verso 36. Y le buscó Simón, que es Pedro, y los que estaban con él también se fueron detrás de él. Now watch this. Verse 36. Mark 1:36. And Simon, that's Peter, and they that were with him followed after him. They followed Jesus. El 37. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. And as they found him, they said unto him, all men seek thee. El 38. Y él les dijo, termina de orar y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique ahí también, porque para esto he venido. Then verse 38 he said, let's go now. He's just finished praying. And he said, let's go to the next town that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. El verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, que es la parte norte de Judea, y echaba fuera los demonios. And he preached in their synagogues. He preached in the synagogues throughout all Galilee, and he cast out devils. Watch this. The disciples are watching him. He gets through praying, then he begins to preach, and he begins to cast out devils. And they're watching him. Fíjese, Jesús termina de orar, camina y comienza su ministerio, predica y echa fuera demonios. Y los discípulos lo están mirando. El verso 40, look at verse 40. Vino a él un leproso y le rogaba, hincado de rodillas,
le dijo, si quieres, tú me puedes sanar. Le dijo a Jesús. And a leper came to him, kneeling down and saying to him, if you're willing, you can make me clean. Y mire el verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, dice que extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero sanarte, sé limpio. Y esa escritura es muy fuerte para las personas que les han dicho que el Señor los quiere enfermos. La voluntad del Señor es que estemos sanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Now watch this scripture. And Jesus, moved with compassion, stretched out his hand, touched him, and said to him, I am willing, I want to heal you, be cleansed. That's very important for those that have been taught that God wants you sick. No, his will is that we be healthy and strong. Otra escritura, en Mateo 14:23, vemos a Jesús a la mitad de su ministerio y lo vemos también orando. Comienza su ministerio en Marcos orando y en Mateo 14 ya va a la mitad de su ministerio. Ya lleva 1 año y medio en su ministerio. In Matthew 14:23, we see Jesus in the middle of his ministry. He's also praying. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Se fue a un monte a orar. Aparte, se fue a orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Matthew 14:23, and when he had sent the multitude away, he went up into the mountain apart to pray. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Jesús fue un hombre de oración. En todas las etapas de su ministerio lo vemos orando. What am I saying? I'm saying that Jesus was a man of prayer in every cycle of his ministry. In every stage of his ministry, we see him praying at the beginning, at the middle. Lo vemos orando al principio de su ministerio, a la mitad de su ministerio y finalmente lo vemos también orando en Mateo 26:39 cuando está para terminar su ministerio en la tierra. We also find him in Matthew 26:39. What is he doing? He's praying. He's just about ready to go to the cross. He's a few hours from the cross and he's praying. En Mateo 26:39 encontramos a Jesús ahora en la última parte de su ministerio. Lo encontramos orando en el jardín del Getsemaní. Está orando. Y unas cuantas horas después está colgado en una cruz. Y en la cruz lo vemos orar también. Por sus enemigos lo vemos orar. Por aquellos que le estaban haciendo el mal. In Matthew 26:39, Jesus is praying in the latter part of his ministry in the Garden of Gethsemane. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 26:39.
Yendo un poco adelante. Mire para acá un momentito. La gente de oración siempre va un poquito más adelante del resto de la porra, de los demás. Tú enséñame una persona de oración, una persona que sabe orar, y yo te voy a enseñar una persona que en su ministerio va un poquito más adelante de los demás. Siempre lo vemos un poquito más adelante. Los líderes siempre van un poquito más adelante, hacen un poco más que los demás. Y yendo un poco adelante de los discípulos, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Está en el jardín del Getsemaní. Ya está para que lo arresten y se lo lleven a la cruz. Está orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Look at Matthew 26:39. And he went a little farther. Praying people always go a little farther than the rest. You show me someone who prays, and I'll show you someone who's a little farther ahead than the rest. In his ministry, in his singing. I asked Brother Robert Fierro one time, Brother Robert, you're such a great preacher. What helps you so much to pray the way you pray? Preach rather. And he said, I try to pray. Le pregunté una vez al hermano Roberto Fierro: hermano Roberto, usted es un gran predicador, ¿qué es lo que más le ha ayudado? Y me dijo: la oración. Me recuerdo que cuando comenzaba yo a predicar, no era pastor, prediqué una vez. Y cuando estaba predicando parecía que tenía algodón en mi boca. No podía predicar. Y cuando terminé, me le acerqué a mi papá, que era el pastor, y le dije: papá, ¿qué me pasó? Estaba ya en la universidad, ya estaba dando clases. Nunca me había pasado eso. Pero en la predicación, cuando me subí, no podía hablar. Parecía que tenía la boca llena de algodón. Y mi padre me contestó con estas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Cuando le dije: papá, ¿qué me pasó? ¿Por qué no pude predicar? Y me dijo: mi hijo, te faltó orar, ¿verdad? Le dije: sí, papá. Y me fui, y es todo lo que tuve que escuchar de él. Te faltó orar un poquito más, me dijo. Y les voy a decir algo, que desde ese momento nunca me subo a predicar sin haber platicado con Dios. Y cuando estoy sentado ahí y voy subiendo estos escalones, digo estas palabras: Espíritu Santo, sube conmigo, predica a través de mí. Si voy a cantar, canta a través de mí. Pero ya no me subo sin haber platicado con Dios. I remember years ago, I was just starting to preach. It felt like I was preaching with cotton in my mouth. And I asked my dad, Dad, what happened? Why couldn't I preach?
I mean, I speak every week before students. And he said this to me. You needed to pray a little bit more, didn't you? And that was all I needed. And since then, I never get behind this sacred desk without praying. In fact, I will not walk up those stairs without saying, Holy Spirit, walk with me. Why? I'm scared to death. I'm scared to death. And I've said to the Lord, Lord, if you ever punish me, don't ever punish me behind the pulpit. Get a 2x4 and take me to a back room and whip me all that you want. But don't do it behind the pulpit. Because I know what that feels like. Yo le he dicho muchas veces al Señor, ayúdame, Señor. Ustedes me han oído decir, Señor, dame un milagro de comunicación. Más si voy a hablar en 2 idiomas. Y alguien dirá, bueno, pastor, ¿por qué le pide al Espíritu Santo que suba con usted? Porque tengo miedo pararme de este púlpito, atrás de este sagrado púlpito. Tengo miedo por la responsabilidad que este púlpito que hay aquí. Así como una palabra de Dios puede cambiar nuestra vida para siempre, una palabra también puede afectar mucho a una persona. One word from God can change your life forever, but a word said inappropriately can also affect your life. Jesús está orando en el jardín del Getsemaní. Está para ir a la cruz. Jesus is ready to go to the cross, and he's praying. En Mateo 26:40, Jesús se levanta de orar y viene a sus discípulos y están durmiéndose. Y mira a Pedro, el líder, y le dice, Pedro, ¿así que no habéis podido orar conmigo 1 hora? Dios bendiga a las hermanas que están orando los sábados. El sábado pasado fueron 7, este sábado 14. Se dobló el asunto. Hermanas que escucharon a Jesús decir, no puedes orar, no pueden orar conmigo 1 hora. Y ellas han contestado, sí podemos, Señor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no has podido orar conmigo 1 hora. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Las hermanas están orando los sábados 1 hora a las 7 de la mañana, de las 7 a las 8, y las hermanas están invitando a otras hermanas, y los guerreros de oración los viernes siguen reuniéndose. Ahí no hay canto ni predicación, hay pura oración, 1 hora. Y la base es esta: Mateo 26:39. Mateo 26:40. Así que no habéis podido orar conmigo 1 hora. Y decimos, sí podemos, Señor, orar contigo. In Matthew 26:40, and Jesus came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, the leader, what, could you not pray with me 1 hour?
I thank God for these women that are praying on Saturday morning from 7 to 8. 1 hour. They're saying, yes, Lord, we can pray 1 hour with you. Could you not pray with me 1 hour? Yes. It takes discipline to do that. Amados, la oración fue y sigue siendo la vida normal de Jesús. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Beloved, prayer was and continues to be to Jesus his normal life. He's the same yesterday, today, and forever. En Hebreos 7:25 hay que poner esa escritura para darnos cuenta que Jesús sigue orando. Hoy sigue orando por nosotros. No ha terminado, comenzó su ministerio orando. A la mitad de su ministerio está orando. Al final de su ministerio está orando. Y en los cielos está orando por nosotros. Aleluya. Por eso es que nadie nos puede derrotar ni arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrastrar al infierno, porque tenemos a Jesús orando por nosotros. Mire lo que dice la Biblia: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Cuando uno viene a Cristo, eso es eterno, la salvación es eterna. Nadie te puede arrebatar de su mano. Nos salva, dice, puede salvar perpetuamente. Eso quiere decir para siempre, nos salva para siempre. Pero mire la segunda parte. Dice que viviendo siempre, vive siempre para interceder por ellos. Esa palabra interceder quiere decir vive para defendernos. Interceder es orar por otros, es defenderlos a través de la oración, y Él nos está defendiendo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Praise the name of Jesus. I was saying that prayer was and continues to be part of Jesus' life, and he's the same yesterday and today and forever. In Hebrews 7:25, we find that he's still praying in heaven for us. Look at that scripture. The Bible says, therefore, he's also able to save to the uttermost. To the end, he'll save you once you come to him. To those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. That word intercession means he is praying for you. He's protecting you. He's defending you. When the devil comes and accuses you, he tells the devil, shut up. He's my son. Bueno, esa es mi interpretación. ¿Cuántos pueden ver que la oración ocupó y sigue ocupando un lugar muy especial en la vida de Jesús? Y de igualmente, la oración debe ocupar un lugar especial en nuestra vida, en nuestro hogar. Miren, hermanos, todos podemos orar. Orar es hablar, platicar con Dios. Podemos orar en el carro, en el campo, en la escuela, donde quiera que nos encontremos, podemos orar. La puerta está abierta siempre. Nos podemos acercar a Dios. I was saying that, can you see the importance of prayer in the life of Jesus? Likewise, prayer needs to be an important part in our lives. La oración, hermanos, es el oxígeno de la iglesia, es la vida de la iglesia, es lo que sostiene la iglesia. Yo les voy a decir, yo no puedo vivir
sin platicar con Dios. Prayer is the life of the church. I can't live without prayer. En Lucas, y pastor, ¿y a poco va a comenzar apenas el mensaje? No, ya lo voy a terminar. En Lucas capítulo 11 y en Mateo 6 tenemos una oración que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Es una oración. Aquí está la oración. Lucas 11, verso 1. Aquí tenemos el principio de la oración que lo tiene todo. En esta oración, déjeme darles un poquito de fondo para que usted pueda entender. Y el domingo que viene vamos a hacer algo muy diferente. No les voy a dar un sermón sobre la oración, sino que vamos a orar esta oración. Listen very carefully to what I'm going to say. In Luke 11 and Matthew 6, we see Jesus teaching his disciples to pray. Yo creo que si hay alguien que nos puede enseñar a orar, es Jesús. I believe that if there's anyone that can teach us to pray, it's Jesus. En Lucas 11, en el verso 1, Jesús está orando. Cuando termina, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. In Luke 11:1, Jesus is praying. When he's finished, the disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Y en Lucas 11:2, Jesús les dijo a sus discípulos: cuando oréis, decir. Quiero que todos digan: cuando oréis, decir. Hasta ahí. Now watch this. In Luke 11:2, Jesus says, when you pray, say. I want you to say, when you pray, say. When you pray, say. Ahora, en Mateo 6:9, Jesús les dice: vosotros pues oraréis así. Así es como quiero que oren. De esta manera quiero que oren. Cuando yo leí esto, yo pensé: Señor, este es un mandamiento que tú me estás dando. Now, let me go back to Matthew 6:9. Jesus said to his disciples, after this manner pray. Entonces, en el verso 2, Lucas 11:2, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos a orar. ¿Y qué es lo que hace? Lo que los rabís hacían. Le dio a sus discípulos un modelo, un bosquejo, una ayuda, una guía para ayudarles a orar. Porque le habían dicho: enséñanos a orar. No le dijeron: enséñanos a cantar, a predicar. No. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque de un lugar de oración al otro lugar de oración lo veían hacer milagros. Y decían: esto viene por la oración. Entonces, ahí está el poder de Dios. Señor, enséñanos a orar para poder predicar, enseñar, sanar los enfermos, echar fuera demonios. Realmente le están diciendo eso. Now watch this. In Luke 11:2,
as well as Matthew 6:9, Jesus begins to teach his disciples how to pray by giving them a guide and outline on how to pray. ¿Cómo enseñaban los rabís, los maestros en el tiempo de Jesús? How did the rabbis teach? Los rabís enseñaban de esta manera. Daban su tema y luego después del tema daban su bosquejo y presentaban su enseñanza. En otras palabras, el tema es la oración. Aquí está el bosquejo, dice el Señor. Se los voy a dar. Now the rabbis in the time of Jesus would give their theme. I'm going to speak on prayer. Then they would give the outline. Point number 1, point number 2, and point number 3. Todavía lo hacemos. Damos el tema. Voy a hablar sobre estos puntos. Punto número 1, 2 y 3. 3 puntos voy a compartir sobre este tema. Jesús está diciendo lo mismo. Aquí está el tema. Y aquí está el bosquejo. Aquí está la guía. Aquí está un modelo que pueden usar si no saben orar. Más si no saben orar una hora. Como estaba yo antes, decía yo, Señor, en 5 minutos ya no sé qué decir. Menos orar una hora. Pero usando esta guía, puedo orar. Y me voy a otro punto. Y a otro punto. Y después en la tarde puedo orar otro punto. Y termino el bosquejo. So the rabbis would teach. And Jesus, now here's the thing. Yo sé que prediqué mucho, hermanos, y ya voy a terminar. Sí, hermanos, sí, ténganme. Yo sé que. Mire lo que quiero hacer. Ojalá me pueda entender. I hope you can understand what I'm going to tell you. En esta enseñanza sobre la oración del Señor, porque fue la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos. En esta oración yo no quiero darles nomás otro mensaje. Ustedes han escuchado miles de mensajes sobre la oración del Señor. No necesitan otro mensaje. Lo que quiero hacer es poner en práctica esta oración. Y lo vamos a hacer. Porque en esta oración está un grupo de temas que podemos perseguir con la ayuda del Espíritu Santo y encontrar en este bosquejo todo lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Se vale, hermanos? Entonces, véngase el domingo que viene. Domingo que viene, vamos, ahí va a entrar ya la carne. Vamos a comenzar, yo les voy a dar el esqueleto y ustedes van a llenar este bosquejo, lo van a llenar como los inspire el Señor. I was saying that I don't want this teaching on the Lord's Prayer to be just another message. There's a lot of messages on the Lord's Prayer, but I want this prayer to be practical. I want us to practice and pray the themes that are involved in this prayer, because this prayer has it all. And it's a beautiful prayer. Cierren sus ojos. El domingo que viene no les voy a dar un sermón sobre la oración. Como en estos últimos 2 domingos he hablado un poquito, dado fondo acerca de esta oración. Pero ya el domingo que viene la vamos a poner en práctica, esta oración. Y usted va a aprender mucho. Y créamelo que va a haber un cambio grande en su vida.
Next Sunday, we'll be putting into practice this teaching. You'll be blessed. Cierra tus ojos un momentito. Let's bow our heads in prayer. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te adoramos en esta mañana y te entregamos a ti todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te entregamos nuestro corazón, perdona nuestros pecados. Te entregamos nuestra mente, Señor, malos pensamientos, pensamientos de incredulidad y duda. Te entregamos nuestras emociones, la depresión, el temor, la inseguridad, complejos de inferioridad. Te entregamos nuestra voluntad y también todo nuestro cuerpo te lo entregamos. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Lord, we surrender our entire life to you today, spirit, soul, and body. Señor, te damos gracias por la sangre preciosa de Jesucristo, que ha hecho posible que te llamemos papá. Lord, I want to thank you for the blood of Jesus that's made it possible for us to call you Daddy, our Father. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos ha sanado, que nos ha librado de la maldición de la ley. Gracias por la sangre preciosa de Jesucristo que nos ha librado del temor de la muerte y del infierno, y que ha hecho posible que pertenezcamos a tu familia. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lord, I want to thank you because it's through the blood of Jesus that our sins have been forgiven, that we've been healed, delivered from the curse of the law. Thank you for delivering us from the fear of death and hell. Thank you for making it possible for us to belong to your family. También te pido, Señor, I also thank you, Lord, for your name. I thank you because there's no other name whereby we can be saved. Te doy gracias porque cualquier persona que se acerque a ti puede encontrar en este día, Señor, el perdón de sus pecados. ¿Cuántos pueden poner su mano derecha en su corazón? Can you take your right hand and put it in your heart? Dile al Señor, ahí donde estás. Dos escrituras. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Two scriptures. For whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Segunda escritura, mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, a los que creen en Él, se les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. But as many as received Him, believe in His name, believe in Him, to them has been given the authority to become children of God. Dígale al Señor, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como Salvador y Señor de mi vida. Te pido tu ayuda, Señor. Comienza tú, Señor, a vivir tu vida en mí. La honra y la gloria te la voy a dar a ti siempre. Levante las dos manos y adore al Señor and say, Jesus, I give you praise. I receive you in my heart as my Savior and my Lord. I surrender my life to you
In Jesus' name we pray. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.